Bienvenidas y bienvenidos a Animales Financieros, el podcast donde te vamos a ayudar a tomar mejores hábitos para tu futuro financiero pensando en largo plazo, pero haciendo mejores cosas en el día a día. Pablo Riemann por aquí, Francisco Verdugo por allá. Muchos cambios que vamos a hablar en el capítulo, muchas predicciones, muchas apuestas por nuestro futuro y les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Animales Financieros. Bienvenidos, Animales. Y antes de entrar en el capítulo, como todas las semanas, le damos las gracias a nuestros tremendos auspiciadores, Universidad Autónoma, para que aprendas, para que te eduques, para que lo hagas sin tener que sacrificar tu estilo de vida actual. Si quieres saber más, admisión.uautonoma.cl. Y el capítulo de hoy día vamos a hablar de apuestas, de cómo pensar, asumiendo que la vida fuese una apuesta a cada segundo y en lo que no hay que apostar mal es en la educación. Así que ahí háganlo bien, miren las carreras, estas carreras online que los puede ayudar a desarrollarse, a ganar más plata y a que la vida se haga un poquito más fácil. Así que ahora sí, vamos con el capítulo. Antes de partir, Francisco, y a todos los que están en YouTube, les pido perdón por mi setup. Estoy en un departamento que no tiene absolutamente ni un lugar donde sentarse. Así que voy a tomar esto parado, que creo que puede ser una buena forma de ver si es que sale mejor la conversa. Porque aparte me compré un escritorio de estos que pueden ser y trabajáis parado, que tuve uno en California y creo que es filete. Así que bueno, perdón porque se ve feo, pero en el futuro cada vez va a estar mejor. Ojalá que sea una buena decisión lo de tu escritorio parado, que te ayude a tu espalda. Pero evaluar si esa decisión fue buena o fue mala va a depender después mucho del tiempo, de si tu espalda funcionó estando parado o no. Y hay cosas que hoy día no sabes. Así que espero que te hayas fijado en toda la información que tenías hoy para tomar esa decisión lo mejor posible. Es un poquito lo que Qué lo que duro, vamos a querer hablar hoy día, ¿no? sí, qué duro que es tomar decisiones. He estado en un periodo de tomar muchas decisiones, casarme, viajar, mudarse, elegir dónde vivir, todo, absolutamente todo, desde la cama hasta qué losa comprar. Y esas decisiones, mientras uno mejor las tome, mejor vive. Y es un poco lo que vamos a hablar hoy día de cómo tomar mejores decisiones, pero antes, quizás no entienden la relación, pero lo vamos a tratar de hacer claro, vamos a hablar de apuestas. Y en particular, el mercado de apuestas. Que justo hoy día me apareció una noticia de Morning Brew que en Estados Unidos legalizaron en el 2018-2019 el mercado de apuestas. Y ahí, antes de eso, el mercado era como $1.000 millones. Y ahora está cercano a los $20.000 millones. O sea, la gente se volvió loca metiéndole plata a quién va a ganar el partido el fin de semana, quién va a ganar va a meter el primer triple en la NBA. Y lo peor es que eso viene en sacrificio de la plata para invertir. Por cada plata que se mete al mercado, por cada dólar que se mete al mercado de apuestas, son $2 menos que salen de las cuentas de inversiones. Y esto no nos gusta para nada. Para nada, po. Y tienen tanta plata que te ofrecen, ¿no? Y ábrete cuenta y vamos a abonar $200 gratis para que puedas jugar. Porque esta gente sabe cómo se comportan los humanos. Y saben que te pueden dar $200 y que los vaya a jugar y los vaya a perder completo. De hecho, a mí me llama mucho la atención que ya ni siquiera soy capaz de recordar una marca de apuestas en Chile, de estas apuestas deportivas, porque hay tantas y salen tantas a cada rato y de repente veías a Marcelo Sala en una y después al otro día lo veía en otra y decís, pero ¿qué está pasando? El mundo se está volviendo loco y, y es muy loco lo que tú estás diciendo porque me puse a revisar empresas de apuestas y hay una que se llama Flutter Entertainment y hoy día tiene un market cap de 31 billion. Eh, el resort MGM o el Caesars Entertainment tienen market cap de 11 billions. O sea, esta cuestión les pasó por al lado, les pasó volando y solamente para tener la comparativa, Hewlett Packard tiene un market cap parecido. Lululemon, esta compañía De deportiva ropa ultra bonita. premium, es rica la ropa, tiene un market cap parecido. Entonces, esta cuestión es gigantesca.
Y lo malo es que genera mucha pobreza para muchas personas, porque hay algunos grandes apostadores que sí le ha ido increíble y se han forrado. Me acuerdo también de hay gente que trata de arbitrar distintas aplicaciones. No sé, pues esta me está dando 1.5 de que gana la Católica, esta me da 5.4 que gana el Audax, que al parecer... Cuéntame tú cómo fue el resultado. No, creo que jugaron y no sé cómo le fue a la Católica. ¿Verdad? ¿Lo viste? Pero no, no lo vi, vi el resultado nomás. No, no tengo tiempo en este momento para ver fútbol. Ojalá en algún futuro. Pero sí, bo, es un mercado gigante. Impresionante en verdad compararlo con los casinos. No lo había pensado. Pero tal como la entretención se fue al mundo digital, con Facebook, Instagram, todo esto, las apuestas también se fueron al mundo digital. Y no sé, pues la cuenta, yo creo, más seguida de fútbol, o de las más seguidas, que es de LED Sports, lo auspician caleta las casas de apuestas. Y los posts son la cartilla del fin de semana. Y es, puta, es una lata porque es dañino. Si al final yo veo eso y digo, hay gente perdiendo plata. Y está bien si es entretención, si es que en vez de ir al cine, apostáis en una cuestión y perdiste 5 lucas o gastaste 5 lucas en tu entretenimiento. Pero el problema es cuando se te va de las manos, que generalmente pasa para gente con menores recursos. Sí, po, porque hemos hablado de esto de trabajar y ahorrar, es tan lejano y a veces es tan difícil que realmente te cambie la vida que te la prefieres jugártela a un evento de muy baja probabilidad pero de alto impacto. Y al final la probabilidad es tan baja que te toque ganarte la lotería o que te toque ganarte un auto en el sorteo del supermercado porque compraste todo con crédito en 24 cuotas con intereses, em, es casi imposible. Y efectivamente termina afectando a los que tienen menos plata, porque un gallo que es millonario, qué sé yo, dice, ok, ya me gasto un 10% de mi riqueza en los próximos 10 años haciendo apuestas. Y no le va a pasar nada. Probablemente ese gallo genera mucha plata igual y va a tapar ese hoyo, pero no lo ven como esa salida. Yo creo que ahí está la parte más grave y la que genera más daño. Pero no tiene por qué estar 100% mal comprar el Kino, por ejemplo. Porque al final uno compra, no sé, 5 lucas el Kino, el valor esperado de esas 5 lucas es 100 pesos. Porque la probabilidad de que te gane el Kino es demasiado baja. Pero con esa plata estáis también comprando el sueño de qué pasa si me gano el Kino. Y quizá alguien que las compra toda la semana se imagina cómo sería su vida si es que se ganara el Kino. Y eso le permite pasarlo mejor durante la semana. Entonces la parte animal o la parte matemática es horrible comprar el Kino, pero la parte animal, y si estáis comprando como esa esperanza, esa salida que decís tú, quizás no es tan malo. Creo que es un poco más defendible por lo menos. Sí, al final yo creo que lo puedes reducir a que siempre y cuando sea un porcentaje chico de, muy chico de tu ingreso o chico de tu disponible, de lo que te queda después de lo que te gastáis, creo que está bien. Da lo mismo. Entretenido jugar y meterle, no solo en inversiones se le dice meterle beta a la vida, como de beta es, las acciones con más beta se mueven más. Si el mercado sube un uno, las acciones con harto beta, que es un concepto de financiero, suben un 1,5 de repente, o 1,2, y cuando caen, caen también más fuerte. Y tener eso un poquito en la vida puede ser entretenido, pero con orden. Pero dijiste una cuestión interesante. Dijiste el valor esperado de ese boleto de lotería. Y estuvimos escuchando a, bueno, tú te leíste el libro, a Annie Duke, que fue campeona mundial de póker. Tuvo una conversa con Howard Marks muy buena. Yo también lo había escuchado por otros lados, pero te dicen, piensa en la vida como si fuesen apuestas todo el rato. Y no porque tengas que apostar todo el rato ni para andar jugando con tu vida, sino porque los profesionales del póker lo que hacen es pensar probabilísticamente y tomar decisiones en base a eso. Si me juego un all ahora, si hago bluff ahora, con la mano que tengo, con las cartas que veo, cuál es la probabilidad de que yo gane. Y en base a eso, tomar decisiones modelando y definiendo valores esperados.
Y esos valores esperados son dificilísimos de calcular todo el rato. Yo creo que muchos de los que nos están escuchando no deben ni siquiera saber qué es un valor esperado. Entonces, pensar probabilísticamente no tiene ningún sentido si ni siquiera sabemos eso. Volviendo un poco a nuestro capítulo con nuestro mentor común, Fernando Gómez, no sé si te acordáis, pero él dijo que él ve la vida como una serie de decisiones. ¿Quién más ve la vida como una serie de decisiones? Annie Duke, campeona mundial de póker. ¿Quién ve la vida como una serie de decisiones? Ray Dalio, el dueño fundador del hedge fund más grande del mundo. Y creo que ya tenemos 3 ejemplos que nos dicen cómo tenemos que pensar en nuestro día a día. Volvamos un poco a la pregunta tuya de qué es un valor esperado. Por ejemplo, jugamos un juego de cara o sello en tirar la moneda. Si sale cara, tú ganas lucas. Si sale sello, pierdes 500. Entonces, probabilidad 50% de ganar 1000, probabilidad 50% de perder 500. Sumas esas dos, o sea, 0,5 por 1000 más 0,5 por menos 500, te da el valor esperado de ese lanzamiento de moneda. Y eso se puede aplicar primero a cualquier cosa económica, espero que el precio de la acción suba, espero que el precio de la acción baje, o a la vida. El valor esperado de comprarme una cama más rica por su costo y tratar de meterle número a esas cosas que son mucho menos económicas. Y creo que por ahí va como, partimos de pensar como apuesta y tratamos de llevarlo a cosas poco numéricas y cosas que pasan en nuestra vida. Claro, pero ahí te recomiendan tener ojo con la evaluación. Porque tú podrías decir, oye, en un juego que me paga 1000 si gano y pierdo, no sé, 100 en el escenario negativo, y es tirar una moneda, que es 50 y 50 en la teoría, tú podrías tomar una decisión irracional a pesar de tener un valor esperado positivo y no seguir jugando porque te salieron cruz 2, 3 veces seguidas. Y lo que uno debería hacer es tratar de aislar el corto plazo y quedarse con el valor esperado, pero de largo plazo. Y eso es algo que también nuestra mente nos juega en contra para pensar probabilísticamente, porque esto me debería funcionar, pero no me funcionó la primera, no me funcionó la segunda, partí invirtiendo y el mercado partió cayendo y lleva cayendo un mes, 2 meses, me salgo y no juego más. Aunque en realidad iba a terminar con mucha plata o mucho valor o cosas buenas para ti solamente por mantenerte en el juego, jugándolo mucho rato por el valor esperado que eso tenía. Puedes salirte o puedes tomar decisiones irracionales. Y sí, yo creo que hemos hablado de Daniel Kahneman en el podcast, ganó el Premio Nobel de Economía por precisamente esto. Entonces, si a ustedes les dicen Daniel Kahneman, lo que él en una serie de experimentos hizo con Amos Tversky es que cuando uno va bien y va ganando plata, generalmente tiene una forma de reaccionar frente a lo que está pasando. O sea, ocupáis valor esperado, perfecto. Pero si ya estás perdiendo plata, lo que él demostró en experimento es que la gente es mucho más arriesgada a la hora de tomar decisiones. Entonces, si tenéis la opción de ganar seguro 500 o ganar probabilísticamente 600, tirando una moneda o lo que sea, generalmente te vais por el seguro. Pero si ya estáis perdiendo plata y si vais a perder seguro 500 o vais a perder probabilísticamente 600 porque tiráis una moneda y puede ser 600 o puede ser cero, la gente toma la apuesta. Entonces, lo que se ganó el premio Nobel es de que nosotros cuando vamos ganando somos más seguros, cuando vamos perdiendo somos mucho más arriesgados. Entonces, volviendo a lo que decís tú, puede que te salgas del mercado o puede que tomes decisiones mucho más arriesgadas, que es lo que al final te puede llevar a la ruina. Sí, es bueno ese punto y en general las empresas de trading yo creo que tienen enmarcado ese estudio de Kahneman porque muchas ni siquiera cubren su riesgo. Al final una empresa trading recibe una orden y debería tomar la posición contraria para cubrirse y ellos ganarse el spread de la operación. Pero muchas no cubren el riesgo porque saben que las personas ganan un poquito, cierran la operación. Y cuando empiezan a perder, dicen, no, es que esto se va a recuperar, se va a recuperar, se va a recuperar, toman
siguen tomando riesgo más allá del que deberían, hasta que la cuestión te termina cerrando la operación porque no teníais la liquidez suficiente para aguantarla. Es comportamiento humano puro que termina aplicado a que empresas ganen plata. Ahora, si nosotros ponemos eso a nuestro favor, vamos a tomar decisiones que nos van a beneficiar mucho en el largo plazo, pero también hace que tengamos que cuestionarnos un poco nosotros mismos, cuestionar nuestras creencias, porque finalmente las decisiones que tomamos se basan en lo que creemos, pero lo que nosotros creemos no siempre es lo correcto. Y para poder ser un buen tomador de decisiones, lo que te dicen estos amigos, y me la creo completamente, es que tú tienes que abrir tu espectro de visión en 360 grados. ¿Cómo piensa este otro gallo? ¿Cómo lo puede ver distinto? Y empezar a cuestionarse desde ahí para que tus decisiones sean lo mejor posible. Eso me encantó porque me fui a revisar las notas. No mencionamos el libro que se llama Thinking in Bets, que también creo que lo hemos mencionado en algún capítulo, de Annie Duke. Y revisé lo que tenía destacado, qué interesante, y hablaba exactamente de lo que dices tú de olvídate de tus creencias, trata de ver la información. Y en este momento que estoy leyendo Ray Dalio Principios, que es el primer principio de Ray Dalio, que son 5 o 6 principios, el primero es entiende cómo funciona el mundo. Y muchas veces creemos que las cosas tuvimos mala suerte y nosotros lo estamos viendo perfecto, pero no funcionó, cuando en verdad nosotros no entendíamos bien cómo funcionaba el mundo. Entonces creo que estos dos genios están diciendo un poco lo mismo, y para mejorar nosotros en ese camino es aprender y no guiarnos por lo que nos dice la guata, sino que decir, puta, puede que yo no tenga la información completa, busquemos cómo aprender mejor, busquemos tener discusiones abiertas, incómodas, en que alguien está completamente en desacuerdo con lo que digo, pero en el punto medio hay algo que puede que haga más sentido. Entonces me gustó mucho cómo estos dos libros al final van un poco de la mano en decirnos, sé un poco más abierto en la forma en la que tú piensas, probablemente estás equivocado y trata de buscar la verdad en vez de tratar de buscar confirmar lo que tú ya crees. Bonito. Bonito, pero incompleto, diría yo. Por una cuestión que también lo hemos hablado muchas veces, pero estoy de acuerdo, hay que tener la mayor cantidad de información posible, pero tenemos que tener la humildad de saber, y Annie Duke lo dice, tienes que saberlo porque es un fact, es un hecho, de que no vas a poder modelar toda la información y que el randomness te va a jugar en contra más de alguna vez. Entonces, esa combina lo que hace de estar lo más informado posible, tratar de agarrar perspectiva de cómo piensan otras personas, asumir que hay randomness en el mundo y que yo no soy capaz de modelar todo, es lo que a ti te permite olvidarte del output y ser capaz de evaluar el proceso de toma de decisiones. Y lo que todos nosotros deberíamos tratar de hacer es mejorar nuestro proceso de toma de decisiones sin evaluar el resultado necesariamente, porque para el éxito hay 3 ingredientes: la agresividad, el momento y las habilidades. Ahora, tú puedes tener éxito porque fuiste agresivo en el momento correcto, en el momento ideal, pero por suerte, no por habilidad ni porque tú sabías que era el momento que era el momento correcto. Terminó siendo el momento correcto. Entonces, la agresividad te podría llevar al éxito, y ya hay mucha gente que se ha hecho famosa por achuntarle una vez y haberse hecho rico porque le pegaron muy, muy duro. Pero hay que aislar un poquito eso, porque esa misma persona que se hizo rica con una buena decisión podría quebrar con su siguiente decisión porque solamente fue agresivo, y no porque era realmente habilidoso. Me quiero enganchar de 2 pasitos atrás lo que dijiste de separar el proceso del resultado, que de hecho Annie Duke le dice resulting, que es lo que más me llevé del libro la primera vez que lo leí,
y que más me llevó a discusiones con Lacey cuando jugábamos Carioca, por ejemplo, o cualquier juego de cartas. Uno toma decisiones todo el rato. Robo esta otra, hago este trío, esta escala. Y cuando uno pierde, en el Carioca, me imagino que todos hemos jugado Carioca si me estás escuchando, y te quedas ahí arriba, tú lo que muchas veces hacíamos era ver las cartas que venían después, o robaste la del mazo y ver cuál venía después, y decir como, oh, me equivoqué porque la debería haber robado así. Y después de leer el libro, yo le decía a Lacey, no, po, porque no tenía idea qué es lo que iba a salir. No te dejes llevar por el resultado en el momento en que robaste la carta. ¿Tomaste la decisión correcta? Sí o no. Y eso es exactamente lo que dice Annie Duke en el libro. Cuando ella analiza sus partidas, ella analiza hasta el momento que ella jugó. Si es que ella se fue en una mano, nunca se pensó en, oh, justo salió el Kaiser que me necesitaba en la última carta, por ende me debería haber quedado jugando porque habría ganado. Pésima forma de pensar. Separen el resultado del proceso y les va a ir mejor en el largo plazo. Muy de acuerdo, pero hacer el esfuerzo mental de enfocarte en el proceso a veces es súper duro. Es peludo. Y yo creo que a todos nos ha pasado, sobre todo a mí en juegos de mesa, de cartas, que no tengo mucha paciencia, que me voy por el aggressiveness nomás. Me pongo agresivo y empiezo a tirar nomás, y bueno, si gano bien, si no, no, no va a pasar nada, me van a molestar un rato. Pero el esfuerzo mental que implica pensar todo el tiempo en esta es la decisión correcta en base a la información que tengo y ponerle un número, que es lo otro que esta gente te dice, es realmente complicado. Por ejemplo, tú no sacas nada con decir, yo creo que esto es más probable que esto otro. Ok, pero ¿cuánto? ¿Qué porcentaje va de probabilidad? ¿60, 65, 70? Es imposible que tú le achuntes. Es imposible realmente modelar esa probabilidad. Pero sí te esfuerza a ti a demostrar y argumentar qué tan convencido estás de algo. Y como proceso de vida, creo que es genial. Por ejemplo, para lo que estás viviendo tú, de decir, ¿y si ya? ¿Qué hacemos? ¿Compramos un sillón más caro o más barato? No, es que yo creo que el más barato se va a romper rápido. Ok, ¿con qué probabilidad tú crees que se rompe en menos de un año? Esas preguntas uno no se las hace nunca, parecieran estúpidas, pero son las que realmente uno debería tener para decidir si me compro el sillón caro o barato. Si te dicen, no, sabes que yo creo con 80% de probabilidad que esta cuestión muere antes de un año. ¿Por qué? Porque vi unos blogs, qué sé yo, qué sé yo. Y tú vas a decir, busco información, la información que tenemos disponible, me quedo tranquilo con mi decisión. Pero si fue solamente guata porque es un sillón de una marca no tan buena, probablemente tu decisión, tu proceso de decisión va a haber sido más malo, y si estás en lo correcto, fue suerte, más que proceso. Le diste el palo al gato porque llevamos 2 semanas viendo sillones más baratos, pero de una cuestión más penca, que la gente en los comentarios dice, puta, esta cuestión es de bonito, pero es incómodo o me duró 6 meses. Y le quería sumar una componente porque me acordé, me fui a ver el libro de Ray Dalio Principios, principio 5.7, tienes que sumarle a este valor el valor esperado, el costo de no decidir. Porque uno puede decir, no, busquemos más información. Entonces tienes que poner por un lado, ¿cuánto más te suma el tener más información? Para poner el número, para entender, buscar más reviews, cachar cuántos sillones más hay, versus cuánto te está costando el no decidir. Estoy tomando esta reunión parado porque no tengo ni un lugar donde sentarme en el departamento. Y eso es un costo, y es un costo mental porque tenéis que pensarlo hoy día, lo voy a pensar mañana, lo voy a pensar hasta que tome la decisión. Y esto no solamente comprando sillones, sino que en, también me pasa cuando salimos a comer. La otra vez salimos con unos amigos y una amiga no se podía decidir porque habían demasiadas cosas en el menú para elegir. Y ahí yo le decía a Lacey, satisfice, no optimize. Hay muchas cosas en el menú que te van a gustar, pero uno quiere pensar cuál va a ser la que más me va a gustar. Y eso, puta, te va a demorar el 90% del tiempo y puede que ni siquiera la chuntí. Entonces, también, el costo de no decidir pesa y trata de tomar una decisión que sea suficientemente buena, también en las inversiones, y no precisamente la óptima, porque el costo es grande. Está bueno, está muy bueno porque
el valor esperado de esa salida a comer en amigos, tenía una parte importante en la conversación, en reírse y tratar de optimizar para buscar el mejor plato, le estaba quitando tiempo para todo eso otro que tú también fuiste. Y eso creo que Claro. eso es la vida y uno es muy difícil pensarlo así hasta que te vais chipeando. A Fernando nosotros muchas veces yo creo que nos habló de esto, pero nunca me hizo tanto sentido como ahora que fue deep work a preparar el capítulo y escuchar a esta gente desde el ángulo correcto y con la cabeza lo suficientemente abierta. Pero otra cosa que siempre Fernando nos dice es, todo lo que tú dices tiene un upside y tiene un downside potencial. Por tanto, cuando abras la boca, piensa si realmente lo queréis decir o no. Y no se trata de vivir la vida eh, no pudiendo hacer nada o teniendo que pensar todo demasiado a cada rato, porque yo creo que son procesos que se te van integrando como automáticos. Esto es lo que hablábamos en el book club de cómo leer más rápido. Entrenas tu mente para que y tus ojos para que después pasen más rápido sobre las letras. Esto es lo mismo, tú vas a entrenar tu mente para que piense probabilísticamente sola. Son pegas que hay que hacer una vez, pero que duran para la vida, yo creo, porque después el cerebro se encarga solo de seguir trabajando. Y en este podcast no les vamos a enseñar a ser la persona más entretenida de los carretes. Esto se podrán imaginar que hablar de valor esperado cuando uno sale a comer no es lo más romántico. Tampoco les vamos a enseñar a tener pareja. Pero sí creo que es importante tomar mejores decisiones. Ustedes agradezcan que no son nuestras parejas, que hablamos de esto más seguido, pero sí creo que los puede ayudar. Da lo mismo, no los vamos a ayudar a tener las conversaciones más entretenidas del carrete, pero sí les vamos a pasar al menos algunos de los consejos que agarramos para convertirse en un mejor predictor. Tomando en cuenta las cosas que hemos hablado, y ahí una de las cosas que dicen estos inteligentísimos personas a las que les robamos las cosas, es que hay que tener equipo. Eso te ayuda a ser un mejor predictor, un mejor tomador de decisiones. ¿Por qué? Que si imagínate estás analizando una acción o estás analizando un escenario geopolítico del mundo. Y ok, te presentan todos los datos, todos los hechos, después tú anótalos, piénsalos, argumenta y abramos la discusión en base a lo que cada uno creyó, tratando de hacerlo en privado para sacarse los sesgos. Porque si alguien dice, no, yo creo que va a pasar esto, para el otro va a ser mucho más fácil sumarse a esa posición eh, que ser opositor. Y cuando estemos en esta conversa, fijémonos en las cosas en que no estamos de acuerdo y discutamos sobre esas. En las que estamos de acuerdo, ok, nuestras creencias o los hechos, qué sé yo, hacen que todos creamos lo mismo. Pero en lo que no estamos de acuerdo es lo que podemos trabajar, investigar y ponerle número, yo creo con probabilidad tanto que esto va a pasar o que no va a pasar, para ver nuestras posiciones y ahí conversar sobre lo que está viendo el otro para poder tomar mejores decisiones. Entonces, hacer eso solo es muy difícil. Hacerlo con equipo te lo hace un poquito más fácil. Y que ese equipo sea ojalá diverso, que no piensen todos igual, que ese equipo no sea jerárquico, o sea que en el caso de DBA habla Fernando y todo el resto decimos, sí, 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 tienes toda la razón. Eso es pésimo. Al final la idea es que cada uno tenga la libertad de salirse del libreto, decir algo estúpido, decir algo que puede que no haga ni un sentido, pero el punto medio entre tu estupidez y lo que dice la otra persona, hay algo mejor que la solución inicial. Entonces, Rey Dalio, Aniduk dicen, busca ese choque de ideas, no se mantengan siempre en el groupthink, que se llama, que todos piensan igual, y que esas peleas sean en la buena onda, pues nosotros dos tenemos muchas diferencias de opinión, y creo que tenemos el aprendizaje quizás de Fernando, de que no las callamos, sino que preferimos decirla, cero picado, cero emocional, y después, un día después decimos, oye, cacha que se me ocurrió esto en base a lo que dijiste tú y lo que creía yo, y creo que los dos vamos a quedar felices. Entonces, en el momento va a ser incómodo, porque van a ver la cara al frente, sobre todo si es remoto y no se puede transmitir muy bien el lenguaje no verbal, pero créanme que después de un tiempo van a ir
mejorando los resultados porque hay cosas que de repente no funcionan nomás. Y a uno le parece obvio, pero la otra persona no lo está viendo. Entonces, levanten la voz, siéntense en la mesa, como decía Agustina Colaizo de Mercado Pago. Y antes de seguir un framework de Annie Duke, de esta toma de decisiones, de las discusiones, 10-10-10. ¿Cómo va a afectar esta decisión en 10 minutos? ¿Cómo va a afectar esta discusión o esta decisión en 10 meses? ¿Y cómo va a afectar en 10 años? Ray Dalio decía un poco lo mismo, trata de subir niveles, trata de tomar perspectiva, porque nuestro cerebro humano trata de optimizar por lo que está pasando ahora y no piensa por el futuro. Entonces este 10-10-10 te obliga a pensar cómo va a afectar esto en los momentos en los que hoy día en verdad no te importa. Por ejemplo, tu jubilación. De todas maneras, y me voy a la palabra equipo y lo que estáis diciendo tú, de esto que tiene que existir para poder decirse las cosas y discutir sobre puntos que no estamos siempre de acuerdo. Tener equipo, y equipo en la palabra amplia de un equipo que pueda funcionar, que se pueda decir las cosas, que no sean puros yes men, como decía Pato Jotar, creo. Em, y también citando al capítulo de Mentores con Fernando, creo que contratar gente muy distinta a ti es algo fundamental para armar un buen equipo en el que se cuestionen y tengamos visiones distintas. Otra cosa que también te puede ayudar a convertirte en un mejor predictor es que pienses en las cosas que podrían alterar tus decisiones. Si mañana, no sé, pasara algo en las elecciones de Estados Unidos y se baja Trump o lo que sea, todas esas cosas que podrían afectar en cómo tú, en lo que vas a decidir hoy, y anótalas. Y eso mismo te va a ayudar a abrir tu cabeza, a ir un poquito más allá, a pensar en eso que no estabas pensando. Finalmente todo apunta un poquito a eso, a tratar de hacer esta modelada del mundo lo más completa posible, de nuevo, asumiendo que existe el randomness y que eso siempre te va a afectar. Por lo tanto, en el cálculo del valor esperado, tienes que preocuparte de poder estar vivo para que el valor esperado se dé. Si esto en los jugadores de póker, si un gallo empieza a jugar, ok, tiene sus valores esperados, qué sé yo, y se le está dando la mala suerte, la mala suerte, la mala suerte, si el gallo no tenía la suficiente caja para poder resistir un rato, que se vaya la mala suerte, eh, no va a poder seguir jugando y no se le va a poder dar nunca su valor esperado de que él tenía las probabilidades de quizás de ganar o irse con algo plata, porque tenéis que mantenerte en el juego finalmente. Anota tus decisiones. Comité de inversiones de BA Capital. Fernando Gómez, cuando terminaba cada comité, tenía su libretita, anotaba decisión, comprar X por 3 puntos. Me imagino que eso lo lleva haciendo 10 años. Imagínate tú lo hicieras para la parte importante de tu pega, probablemente de aquí a 5 años más, o un año en verdad, vas a acordarte de o vas a mejorar tu criterio, porque vas a revisar hace 6 meses tomé esta decisión porque yo creí que me iba a generar más flujo en la página web. 6 meses después, ¿cómo está la página web? Igual, ¿qué pasó? De ahí empezáis a chequear qué fue lo que no funcionó en tu forma de tomar decisiones. Pero ahí mencioné el comité. En el comité hablábamos de acciones, hablábamos de mercados y queríamos cerrar este capítulo con una entrevista que hicimos con Gonzalo Reyes de Abacus. Lo trajimos de vuelta al programa, hablamos con él en el capítulo de Bitcoin, a hablar de cómo los mercados predicen y cómo mucha gente, viendo cómo van a pasar distintas cosas en el futuro, fuera de las acciones, de los bonos, de todo esto, pueden ayudar a tomar mejores decisiones. Finalmente pareciera que las apuestas no son tan malas. Depende cuáles, claro. Sin lugar a dudas, las apuestas en tu vida, creo que hay que tratar de ir haciendo las parte de, haciéndolo de manera inteligente, pensando, pero, pero finalmente si me compro o no un café y si bajo y tomo el ascensor, es una apuesta que el ascensor no se va a caer. La probabilidad de que se caiga es baja, pero todo el rato lo estamos haciendo. Y si hay mercados en donde la gente pone su plata
y eso termina dándonos más luces, más información para el resto de nuestras tomas de decisiones, creo que es interesante ocuparlo. Y hablamos sobre eso exactamente con Gonzalo y está muy bueno. Yo no lo conocía mucho. Ahí nos leímos, creo que fue un paper que nos compartió y hablamos un poco de eso. Y, y está bueno para tener más información para nuestra vida al final. Hablamos en la primera vuelta con Gonzalo del Bitcoin y ahora venimos a hablar de mercados predictivos. Bueno, ¿Qué chuchas son los mercados predictivos? pero sí, en simple, a un amigo en el asado, ¿cómo le explicarías qué es un mercado predictivo? Mira, yo creo que casi todos los mercados financieros o económicos, cualquier mercado que uno pudiera decir, a la larga en sus precios refleja información. ¿Sí? La estructura de mercado hace que todo el mundo pueda extraer información de los precios. Es una cosa que va hace mucho tiempo en la economía, desde el uso del conocimiento de Hayek, donde uno dice, oye, yo puedo extraer información de los precios. Uno no tiene que ser experto en todo el proceso productivo para entender que cuando sube el precio de la leche, probablemente algo pasó por detrás. De la misma forma, cuando cambia el precio de una acción, y uno puede probablemente no haber visto absolutamente nada de lo que pasa con una acción, pero si pega un salto de 10%, por ejemplo, digamos Apple, uno puede deducir que algo ha pasado ahí. Entonces los precios siempre tienen información. Pero ¿cuál es la gracia de los mercados predictivos? Es que los mercados predictivos son, por así decirlo, precios que tienen una estructura de mercado que te permite aislar un componente de esa información. Esencialmente, un mercado predictivo lo que trata de hacer es extraer una información muy particular de un precio. Y para hacer eso, lo que se genera es un activo, que no es un activo de verdad, es un activo, por así decirlo, contractual, que te permite sacar esa información y puede estar estructurado de diferentes formas. Quizás el ejemplo más sencillo pueden ser las apuestas políticas, el que tiene más larga data, y esencialmente acá lo que uno hace, y se hacía principalmente a principios del siglo XX, cuando la ciencia de encuesta era bastante mala, uno no había mucho conocimiento sobre cómo hacer encuestas, entonces la mejor alternativa era, bueno, ¿qué tal si hacemos un mercado de apuestas, donde la gente apuesta esencialmente por quién va a ser el próximo presidente? De ese mercado de apuestas, uno podía inferir lo que la gente pensaba que iba a ocurrir. Y tiene la gracia de que, a diferencia de lo que sería una encuesta donde uno dice lo que cree, acá uno está poniendo, entre comillas, plata sobre la mesa. Y siempre hemos hablado en mercados financieros de cuando hay plata sobre la mesa, hay incentivos bien alineados para revelar información, y ese cúmulo de información te puede permitir extraer qué es lo que opina el mercado en agregado, money weighted, como se le dice, pesado por el dinero que se está invirtiendo, que va a ocurrir. Y la verdad es que históricamente muestra ser bastante efectivo. En Chile, por ejemplo, en las últimas elecciones, son mercados relativamente pequeños los que hemos visto para economías como la chilena en elecciones como las que hemos tenido. Para Argentina lo mismo. Normalmente han sido bastante buenos para predecir. ¿Y qué es la información que uno puede extraer? Normalmente es algún tipo de probabilidad. ¿Cómo pueden ser un activo de estas características? Por ejemplo, yo emito un activo que me va a pagar $1 o 100 pesos, mejor, para que sea mejor el ejemplo, 100 pesos si es que ocurre un evento X. El valor de mercado de ese activo, después de que haya habido transacciones, etcétera, va a ser más o menos equivalente a la probabilidad de que ese evento ocurra. Entonces, digamos, en una elección, por ejemplo, en la elección presidencial anterior, un ejemplo que ocurrió, tenías un contrato que te decía, bueno, yo te voy a pagar 1 si es que gana Boric. Y tenía otro contrato también que, evidentemente, correspondiente para Kast, te voy a pagar 1 si es que gana Kast. En las transacciones en el tiempo, más o menos, eso estaba pagando, eso se estaba vendiendo, por así decirlo, el contrato de Boric, más o menos, si eran 100 pesos los originales que te pagaban, a 66 pesos. Lo que significa que el mercado estaba internalizando una probabilidad de 66% que ganara Boric. Ex post, no sabemos si es que esa probabilidad es correcta, porque obviamente solo vemos eventos discretos, pero uno podría decir que, bueno, estaba más o menos en línea con lo que uno podría haber esperado. Cosa Oye, similar Gonzalo, pasó en la elección en Argentina con Milei, que hay cambios, y hay cambios de último minuto, y hay cambios que se revelan de repente en las encuestas cuando vemos esta encuesta ex post, pero esta forma de
sacar información, por así decirlo, de la gente es súper efectiva y además entretenida, bastante entretenida. Y si yo quisiera participar en estos mercados, como el de la elección presidencial, ¿es una página web? ¿Tengo que ir a alguna bolsa? ¿Necesito mucha plata? ¿Qué se necesita? No es ¿Puede que cualquier queramos, persona participar? no es que queramos incentivar que la gente se ponga a hacer esto. Nosotros somos de inversiones de largo plazo, pero para jugar un rato. Bueno, la apuesta online hoy día son ilegales en territorio nacional, así que no podría dar un consejo respecto a eso, pero hay mercados para esto en países donde las apuestas son legales. Hay harto mercado en Europa para esto, el Reino Unido, Estados Unidos también para algún tipo de apuesta. Igual eso es efectivamente un tema. O sea, una de las cosas que ha generado que estos mercados no sean tan, por así decirlo, populares es que normalmente se hacen en ambientes aislados porque en muchos países la regulación no te lo permite. Entonces, hoy día es más un ilusorio teórico. Tienes algunas formas de hacerlo, evidentemente, en algunas jurisdicciones en particular, pero no es algo que esté totalmente, por así decirlo, popularizado o que sea legal en todos lados. Que es una de las cosas que en algún momento muchos economistas plantearon, esto a principios de la década de los 2000, si no me equivoco, en un artículo de Nature, diciendo que, oye, los mercados predictivos pueden ser súper útiles para un montón de cosas, porque no son solamente elecciones, son un montón de cosas a las que uno puede, por así decirlo, tratar de extraer información, como por ejemplo datos macroeconómicos. Tú podréis tener un activo que te ayudara a predecir el GDP de un país, como número, exactamente, no una expectativa economista, sino que el número, de alguna u otra forma eso ocurre con la renta fija, o sea, tú tenés futuro de inflación, por así decirlo, donde puedes hacer ese tipo de apuestas, pero se podría hacer con cualquier otro tipo de información que fuera útil, y la gran limitación en muchos casos es regulatoria, porque las apuestas son controversiales, evidentemente. Gonzalo, asumamos que se van esas barreras regulatorias y los mercados predictivos funcionan y empezamos con apuestas a predecir súper bien los datos económicos o el próximo reporte de Apple o lo que sea. ¿Podrían de alguna manera como estos mercados predictivos ayudar como quizás a disminuir la volatilidad o las especulaciones alrededor del mundo financiero? Porque si todos están de acuerdo que esta cuestión funciona y después de un tiempo todos dicen sí, puta, con la apuesta esta cuestión anda súper bien, cuando salga el dato de inflación va a estar súper integrado en los precios. Cuando reporte Apple también va a estar súper integrado en los precios. ¿Cómo esto podría como cambiar un poquito esas dinámicas de especulación alrededor de todo ese tipo de datos? Súper buena pregunta. Es un tema que está relativamente abierto porque hoy día ocurre de alguna u otra forma. Lo que pasa es que tienen mezclada la información. Hoy día el mercado, antes de la entrega de resultados de Apple, ya está especulando sobre cuál va a ser el número de Apple. Y esa información está metida en la acción de Apple. Puede que esté metida junto con un montón de otra información, premios por riesgo a nivel agregado, incertidumbre macroeconómica, perspectivas futuras de resultados, etc. Pero está metida ahí, lo que significa que si es que logramos aislar ese componente que digamos es literalmente la entrega de resultados, así un activo financiero sintético, por así decirlo, que trate de extraer esa información, el mercado probablemente vamos a poder entender mejor cuáles son el resto de los componentes y aislarlo, pero no es necesariamente obvio que vaya a afectar la volatilidad de eso, porque tenía un montón de ruido por otros lados también. Y como bien sabemos, en los mercados financieros en particular y en las acciones, una parte importante de la volatilidad estaba más por premios por riesgo que por incertidumbre sobre los resultados. Entonces, ¿podría contribuir? Quizás sí, no me la podría jugar, pero yo creo que no es probable que tenga un efecto tan significativo, pese a que es mucho más ilustrativo. Pero me gusta mucho el punto porque al final refleja esta multifactorialidad que hace que sea muy difícil o imposible achuntarle a, no sé, por los resultados de las compañías y hacia dónde se va a dirigir el precio de la acción, porque podéis estar muy seguro de que quizás va a reportar mejor, pero justo ese día
la renta fija subió, cayó o pasó algún evento geopolítico que te altera como el producto completo y lo hace muy complejo. Sí, es un excelente punto. O sea, nosotros muchas veces hemos hecho análisis para atrás y cuando hay eventos que son súper como clave, por así decirlo, que uno dice, bueno, estos efectos van a tener súper fuertes efectos sobre los mercados, que se va a mover para tal lado y para tal otro lado. Incluso cuando hay sorpresas y uno pudiera haber dicho ex ante la reacción debería ser X, muchas veces, incluso teniendo perfect thoughts, o sea, como teniendo visión perfecta hacia adelante de los eventos, no te ha ido bien en el mercado financiero porque pasan otras cosas entre medio. Hay accidentes financieros, por así decirlo, hay cosas que pasan en el resto del mundo, hay un montón de variables que uno podría decir que te afectan. Ejemplo súper clásico, no sé, pues, ponte 3 años para atrás, 4 años para atrás y dile a alguien, oye, el cobre va a estar pegado en 4 en cuanto que está el tipo de cambio. Y muy poca gente te va a decir que estaba en 9.80 y evidentemente eso obedece a que hay muchísimas variables alrededor de eso. Entonces, tener mejor información siempre es útil. Hay harta información de esa que ya está en el mercado, así que esencialmente lo que nosotros estaríamos haciendo es tangibilizarla, porque información que igual, por así decirlo, debiera estar en los precios de alguna u otra forma. Entonces no es tan evidente eso, pero evidentemente la incertidumbre y el riesgo y el resto de las cosas en un mundo multivariado hacen que pudiera no ser tan útil como uno le gustaría. Para otras cosas sí suena muy útil, de todas maneras, o sea... Eso iba a preguntar, porque parte de la gracia de estos mercados predictivos es que se aplican fuera del mundo de las finanzas también. Y puede ser en el mundo de las películas, prediciendo quién va a ganar el Oscar, o cosas como quizás más mundanas. ¿Se aplica harto eso todavía o es como algo teórico y en verdad la chochería? No, hay harto de eso que se aplica. Hay algunos mercados particulares. Bueno, lo más práctico son los mercados de apuestas deportivas, que es probablemente el donde más está desarrollado. Eso lo tenéis y se ocupa bastante. Pero como tú bien lo dijiste, hoy día hay muchas. Por ejemplo, como tú bien dijiste, las apuestas de los Óscares. Hoy día efectivamente hay mercado y hay gente que apuesta, por así decirlo, sobre quién van a ser los ganadores de los Óscar. Uno teóricamente podría apostar, y creo que tú lo dijiste, Francisco, que puede ser interesante. Uno podría hacer que la gente en una misma empresa, en una compañía grande, apostara también por la eficiencia que podría tener X producto. Y así tú efectivamente podrías extraer la información que tú tienes en tu compañía, que normalmente es difícil de extraer, uno no puede hablar con todo el mundo y sintetizar eso, sobre lo que ellos esperan que pudiera ser la eficacia de X o Y producto. Entonces, esencialmente un método de agregación de información que es súper, por así decirlo, eficiente. Entonces, en ese sentido, puede ser muy útil. Y bueno, para los analistas políticos, yo creo que eso también es súper clave. Yo creo que lo hacen bastante, pero casi todos los países tienen betas de encuestas después de cierto periodo, pero los mercados de apuestas siguen andando. Entonces, tú puedes extraer información de eso y bueno, uno evidentemente puede tomar decisiones con respecto a eso. Esencialmente, una mejor forma de agregar información, creo yo. Obviamente ahí estamos hablando de quizás aplicaciones buenas y cómo esto ha funcionado y ha ido agarrando vuelo y al parecer en muchas cosas lo hace bien. Pero ¿cuáles son las pifias de esto? ¿En dónde podría funcionar mal o en qué tipo de eventos uno, si se topa con mercados predictivos, debería dudar un poquito? Sí. Bueno, como cualquier tipo de mercado, y pasa lo mismo con los mercados financieros o con otro tipo de mercados reales, van a ser tan buenos como su diseño. Entonces, evidentemente, si tú tienes diseños que pueden generar distorsiones por cómo operan, eso podría ser un problema. Ejemplos patentes de eso es, por ejemplo, mercados muy pequeños que tienen poco acceso, donde quizás por alguna razón la información que se extrae de ellos podría ser útil para una de las partes interesadas, como por ejemplo un mercado electoral, donde un candidato quiere empezar a inflarse
como sus posibilidades y que la gente le empiece a prestar más el micrófono, etcétera. Evidentemente eso puede generar como un círculo virtuoso con candidato, y tenía alguien que empieza a poner una cantidad brutal de plata sobre ese mercado. En la medida que ese mercado no está bien diseñado, no puede identificar bien quiénes son los que están incorporándose, puedes tener alguien que acorrale al mercado, como se diga, y haga ver probabilidades un poco diferentes de las que son. Y Es un para buen eso, punto de la manipulación de mercado. Al final, estos sí, mercados quizás más chicos, que se pueden mover con menos plata, que no están regulados, versus los mercados tradicionales, como los mercados financieros, que, ok, hay gente que tiene camiones de plata, pero igual es difícil mover los precios porque hay muchísima liquidez y claro. además te cae el regulador y te puede mandar preso si manipuláis los mercados. Así que, claro, hay como una gran diferencia de los dos mundos. Sí. Ahora, conceptualmente no hay una excelente razón por la que no podría aplicar algunas de las reglas que tiene la SEC de manipulación de mercado en este tipo de mercado. Lo que pasa es que Diana lo está poniendo sobre la mesa, pero podría ser teóricamente. Ahora, son mercados complicados porque en la medida que sea muy grande y que las apuestas sean lo suficientemente grandes, ocurre otra cosa. Y es lo que ocurre en las apuestas deportivas, por así decirlo, que si los stakes son lo suficientemente altos y tenéis gente que esté dispuesta a poner plata muy fuerte para cualquiera de los dos lados y harta plata, tú puedes generar que cambie la estructura de incentivos para la misma gente que está afectando la apuesta, que es como que un jugador juegue intencionalmente mal. Podríais tener un candidato que decide salir de la elección, podríais tener, si es que está apostando sobre algún evento, que el que tiene la posibilidad de que ocurra ese evento lo haga. Un ejemplo muy patente de esto, anecdótico y chistoso, fue en el último Super Bowl, donde un gallo apostó que iba a salir alguien corriendo desnudo en el campo de juego, y claro, apostó, no sé, X plata, la pagaba 200 o algo así, y él fue el que se metió corriendo desnudo en el campo de fútbol y ganó un montón de plata haciendo eso. Entonces, claramente hubo un fallo de mercado. ¿Ah? No, entonces, son cosas que uno efectivamente debe trabajar. Difícil trabajarlas si es que no son mercados que hoy día operan de forma más regular, por así decirlo, no tienen estructuras muy claras, ni siquiera el mercado de apuestas en Estados Unidos tiene estructuras muy claras, entonces es difícil, es una bonita ilusión, teóricamente súper genial, teóricamente. Va a la construcción de activos de Arrow, por así decirlo. Tú podrías tener, teóricamente, que el precio de una acción fuera un montón de activos que pagan ceros u unos. Y todo eso lo podríais separar y extraer la información que tú quisierais teóricamente y podríais llegar a cómo afecta cada pedacito de información al valor de una acción. Teóricamente, evidentemente. Entonces es súper atractivo desde el punto de vista teórico. En algunos mercados yo creo que funciona mejor, porque son mercados que las stakes son altas, no hay demasiados incentivos para acorralarlo, como por ejemplo elecciones cuando son dos candidatos. Poco probable que uno trate de arrinconar el mercado y poco probable que alguno de los dos se salga. Entonces funcionan bastante bien cuando las stakes mismas del evento son súper grandes en relación a las que tiene el mismo mercado, diferente al mercado de apuestas de juegos, y donde las probabilidades son un pelito más balanceadas como para que alguien trate de acorralar esto o alguien que fuera una apuesta muy chica tratara de manipular algo en esa dirección. Entonces, en esos mercados yo creo que funciona razonablemente bien. Oye, ya encontramos la manera de hacernos ricos rápido, entonces. Irse a Estados Unidos e ir a apostar cualquier cosa y lo termina haciendo uno. Probabilidad uno de que lo vaya a lograr. No sé si te van a pagar después la apuesta, pero Sí, se puede. Quizás terminó preso, ¿ah? No sé si es que pagó el... Pero sí, evidentemente. Y un problema. Y probablemente las casas de apuestas rediseñen eso para que ande un poco mejor. Claro, una letra chica de que no puede ser la misma persona la apuesta la que cumple la apuesta, que sí yo. Pero obviamente lo van a tratar de regular. Oye, pero yo estaba pensando en el valor de estos mercados predictivos es, como lo veo yo, para tomar mejores decisiones porque tenéis, ojalá, mejor información, o por lo menos una fuente alternativa de información. Pensaba en este libro, el Super Forecasters, de Philip Tedlock, que habla de los Super Forecasters, gente que puede hacer mejores predicciones. De hecho, con Francisco
hicimos un concurso de predicciones para ver cómo la gente le iba haciendo esto, fue bien choro. Lo siguen haciendo, de hecho, en DEA, creo. Sí, señor. ¿Ustedes ocupan este tipo de información en Abacus como de los mercados predictivos en el día a día, o es algo que es como, hoy está interesante, pero en verdad es difícil de aplicar? Excelente pregunta. Primero lo de Super Forecasters. Yo creo que es súper interesante el libro y creo que estos mercados predictivos apuntan esencialmente a una de las partes, por así decirlo, que es la base. O sea, todos los forecasters que son súper buenos parten de una base que sea súper razonable y de ahí empiezan a construir sus deltas de información que piensan o no que tengan sobre el mercado. Entonces, tener una base de información que sea mejor ayuda a que probablemente esos mismos super forecasters sean mucho más específicos. Pese a que diferencia contra eso quizás no sean tantas, en ese sentido yo creo que ayuda bastante a ser un mejor predictor. Y nosotros sí lo ocupamos más o menos en esa dirección. O sea, ejemplos súper clásicos que yo creo que todo el mercado ocupa. En renta fija, por ejemplo, la gente dice, oye, el Banco Central va a bajar la tasa, entonces vamos a tener una subida del tipo de cambio. Y uno lo que tiene que entender es que hoy día los precios de mercado están internalizando parte de esa información y en la medida que tengamos formas de destilarla, que en este caso lo más típico son, por ejemplo, los swap cámara para las tasas o los futuros de inflación para la inflación, etcétera, parte de eso ya está internalizado. Entonces, sorpresa en alguna u otra dirección irían en ese camino. Pasa lo mismo cuando tú tienes a alguien que quiere hacer apuestas preelecciones. Oye, yo creo que va a ganar tal candidato o X va a ser el resultado. Quiero apostar con respecto a esto. Entonces, una buena base para ver cuál va a ser el efecto de esa apuesta, son apuestas que los inversionistas hacen, bueno, ya, pero ¿cuál es la base hoy día? O sea, ¿qué sería una sorpresa para el mercado? ¿Sería una sorpresa para el mercado que ganara el rechazo en la última elección? No, no es una sorpresa para el mercado. El mercado está interiorizando un 33% de probabilidades que gane el a favor, perdón. Entonces, para ese tipo de cosas uno lo ocupa bastante. También para, por así decirlo, entender un poquito mejor las fuentes de volatilidad. Muchas veces uno dice, oye, la volatilidad está súper alta en Estados Unidos porque se mueven mucho las cosas y hay elección y está Trump y está Biden y piensan súper diferente. Pero tú ves hoy día las casas de apuesta con respecto a la elección en Estados Unidos, no una moneda, está más cargada para Trump y los indicadores de volatilidad que extraen precio también y tú puedes decir con cierta certeza, el mercado parece no estar tan preocupado de esto como uno podría decir. Entonces, en la medida que uno tenga más fuentes para destilar la información del mercado, uno puede construir por sobre eso de mejor forma. Y nosotros en Abacus lo hacemos de forma súper regular. Nosotros somos medio fanáticos de los mercados predictivos. O sea, parte de las presentaciones que hacemos semanalmente internamente tienen hartos eventos de estas características reflejados con las puntas y uno de los comentarios que tenemos, oye, pasó esto o esto otro, cómo está esta elección o esta otra elección, etcétera. Es súper útil. Me encanta salirme en los titulares del diario, ir a ver los datos y más si hay platita ahí en juego porque lo hace más real. Pero ¿de dónde ven... ¿Dónde te metí a ver esos datos y cuáles son los que seguí? Si alguno de la comunidad quisiera decir, ¿sabéis qué? Voy a tratar de replicar lo que hace Gonzalo en Abacus todos los lunes. No nos digáis todo porque quizás es parte de tu receta mágica, pero tírate algunos. ¿Y dónde verlos? Oddschecker es una casa de apuestas en Europa que tiene apuestas políticas sobre un montón de eventos. Esas son probablemente las que más vemos. El mercado electrónico de Iowa predictivo tiene muy buena fuente para elecciones en Estados Unidos también, que es relativamente interesante también. Y anecdóticamente, particularmente para elecciones en América Latina son pocos y ahí nos metemos a buscar cuál es la casa que tiene algo de eso. Evidentemente no apostamos, siendo una actividad que no es legal acá en Chile, pero lo revisamos como fuente de información. Y lo otro es que para los análisis en general, bueno, los mercados predictivos son, como dije, precios de activos que determinan una probabilidad muy en particular, pero de alguna u otra forma todos los mercados financieros tienen algo de eso, de contener información. Entonces lo que nosotros hacemos mucho es
ver rastros darwinianos, como le dirían, en los mercados de ciertos eventos, para ver si es que efectivamente las cosas que nos inventamos como narrativa son verdad o no. Y eso es ver qué está pasando con el precio del cobre versus el petróleo, con activos emergentes, con acciones internacionales, con las tasas, etcétera. Porque los mercados te están contando un cuento. Es importante para uno leerlo bien y leer si es que ese cuento tiene sentido con lo que uno está contando. Entonces eso para nosotros es bien interesante y me quedo con tu punto de no leer necesariamente el titular del diario, porque muchas veces es engañoso y muchas veces no es consistente con lo que uno ve en los precios de mercado, que recogen información absolutamente todo en todo periodo. Ejemplo súper clásico de esto, octubre del año pasado, el ataque de Hamas tiene cierto efecto sobre el precio del petróleo. Tú veis lo que termina ocurriendo con el precio del petróleo y de alguna u otra forma yo creo que la sensación de mercado es que el riesgo geopolítico aumenta de forma significativa, pero cuando uno ve los precios de mercado eso pareciera no ser verdad. Entonces ahí tenía una forma de estirar información, por ejemplo, que es súper común hace mucho tiempo. O en Chile, por ejemplo, cosas clásicas. Oye, no, es que hoy día el tema del riesgo, el riesgo político en Chile o económico. Vaya a ver qué es lo que ocurre con, no sé, pues, costo de financiamiento en Chile afuera adentro, evolución del precio del cobre, evolución de otros emergentes, etcétera, y tú puedes destilar si es que esa narrativa tiene o no sentido. La gracia que tienen los mercados financieros es que tienen un montón de fuentes de información para poder destilar esos efectos. Entonces son súper entretenidos y son súper eficientes también haciendo eso. Y lo bueno es que como que uno puede ir viendo la evolución de cómo el mercado reacciona a este tipo de eventos. Quizás el que tú dijiste quizás es más chico, por decirlo así, en impacto. Pero justo estaba buscando cómo se movió el mercado el día de las Torres Gemelas. Y decía como que en los días posteriores terminó cayendo 10%. No sé qué otro tipo de eventos habrán aparecido ese día. Quizá apareció un escándalo financiero. Un gran ejemplo del COVID. O sea, el COVID es súper buen ejemplo. O sea, los mercados empiezan a caer en febrero. Tú le preguntas a cualquier persona el 25 de febrero y te dice, oye, ¿va a quedar la embarrada? No, obvio que no. Es lo mismo que el SARS. ¿Cachai? Y bueno, tuvimos probablemente uno de los eventos más relevantes de los últimos 20 años, 100 años quizás en el COVID. Y los mercados, entre comillas, lo predijeron. O sea, piensa que los mercados se empezaron a recuperar poco tiempo después de que todo el mundo empezara a decir, oye, ya que la embarrada. O sea, en el fondo, ¿verdad? El bottom del COVID fue marzo, como en ¿no? marzo, creo. Sí, como el 17 de marzo, si no me equivoco. Cuando decíamos, nos vamos 2 semanas para casa y volvemos. Exacto, ahí tenía un mercado súper racional. Tengo el mejor ejemplo del mundo. Esto probablemente algunos de los que han escuchado, o sea, de los que están escuchando lo habrán leído, lo habrán conocido. No sé si están familiarizados con el desastre del Challenger y cómo el mercado es una cuestión muy chora. El Challenger es un transbordador espacial del 86 que se reventó subiendo y que tuvo un problema como con lo que se llama el O-ring, que son unos anillitos que juntaban dos cosas que tenían un plastiquito que no alcanzaba la temperatura. La gracia de eso es que la investigación de eso, que duró como 5 meses si no me equivoco, estuvo a cargo de Richard Feynman, que es probablemente uno de los físicos más conocidos del siglo XX. Aparece en la película Oppenheimer con un personaje secundario porque era súper joven, pero es premio Nobel, muy conocido, básicamente lo más parecido al jet set intelectual que uno podría haber tenido. Un ultra bacán, por así decirlo, y él está encargado de la investigación. Y una investigación que aparece en su biografía, muy entretenida, etcétera. Y al final de los 5 meses va a una audiencia en el Senado y tiene unas cosas que son súper dramáticas y es bien increíble. Y uno diría, bueno, que increíble la investigación que se hizo, qué bueno que él estuvo a cargo, etcétera. Y finalmente el que terminó responsable fue el que manufacturó esos anillitos. Pero resulta que el mercado ese juicio lo hizo a 11 minutos de que estallara el Challenger. Tú veis los precios de todos los proveedores que tenían, por así decirlo, un porcentaje muy importante de sus ventas con el proyecto Challenger y con la NASA, y veí
una caída en el precio accionario del que terminó siendo responsable, más o menos equivalente a lo que terminó siendo la multa que tuvieron que pagar por eso. Y uno diría, bueno, ¿tan inteligente el mercado? Bueno, hay un montón de formas de explicarlo. Probablemente ellos mismos sabían que estaban en error y alguna gente de la misma empresa especuló. Hay un montón de razones, pero hay mucha información destilada que incluso alguien ultra experto se va a demorar en recopilar, que cuando tú tienes un mercado que está absorbiendo esa información, es mucho más eficiente. Entonces, es un gran ejemplo, por así decirlo, de eventos de esas características. Esa es una Creo que invitación a no especular con eventos porque el mercado es más rápido que tú, el bandolero más rápido del oeste. Es más rápido que la mayoría. Lo otro es un signo de interrogación bien grande. No sé si están Asumamos que familiarizados. nosotros somos la mayoría, pues, bueno. Sí. Bueno, ¿cachan el TCM? Long Term Capital Management. ¿Sí? sí. Es un gran ejemplo. Es choro. Ellos son pura gente que viene de la hipótesis de los mercados racionales, premios Nobel, gente brillante, y dice, sí, pero igual los precios para volverse eficientes tienen que pasar por un tránsito, por así decirlo. El ejemplo típico es si hay una moneda tirada en el suelo, ¿son ineficientes los mercados? ¿Porque no la recogió alguien? Porque alguien tiene que recogerla materialmente. Y lo que decían estos gallos es, bueno, nosotros estamos buscando monedas por el mundo y recogiendo moneditas. No es tanto, trabajo honesto. Entonces quizás hay gente que lo haga. Ahora, lo anecdótico de eso es que terminaron rescatados por la FED y quebrados, porque quizás empezaron a buscar más monedas de las que había en el piso. Así La que recogían con una máquina carísima que arrendaban. así aparentemente sí, estaban medio apalancados en esa estructura. Así que es una pregunta abierta, pero yo creo que para la mayoría de los inversionistas, para la mayoría de los agentes del mercado, el mercado es bastante razonable, por así decirlo, asignando probabilidades. ¿Y Lo qué que opinas no... de Taleb, Nassim Taleb, que habla Ujú. de generalmente el value at risk y todas estas medidas que usamos para medir lo que podría pasar? Llega un punto en el que no sirve porque cosas que nunca han pasado pasan todo el tiempo. Entonces, claro, el mercado puede predecir cosas que tiene algo de información, pero algo nuevo que nunca ha pasado es mucho más difícil de meter en los precios. Sí, sí, creo que hay un punto ahí de los, como le dicen los Black Swans. Y efectivamente cuando uno va a ver, por ejemplo, opciones de diferentes precios, strike prices, efectivamente tenéis cosas que son consistentes, como que uno tiende a minimizar la probabilidad de ocurrencia de eventos extremos. Entonces tenéis precios que no parecieran razonables para un inversionista que es neutral al riesgo. Pero después quizás es la función de utilidad de las personas. Quizás uno tiende a apostar a cosas de poca ocurrencia cuando son positivas y no cuando son negativas. Lo que se llama esto de la apuesta de los caballos, que la gente hace como apostar al caballo más malo porque gana un montón. Pero O quizás apostar también por el son Kino. el Kino, por ejemplo. Pero eso es una función de utilidad también. O sea, nadie puede pensar seriamente que la gente cuando va a comprar el Kino estás calculando la esperanza de ganar el Kino. Uno no compra el Kino por eso, uno compra el Kino porque está comprando esperanza, ¿cachai? Y que me parece lo más razonable del mundo, no creo que sea estúpido. Y por lo mismo quizá en esos eventos pasa algo de eso con el mercado igual en agregado. Son pocos los que están cubriendo las colas. Hay gente que apuesta para las colas positivas, para las negativas no tanto. Y es porque a uno no le gusta quizás ganar cuando las cosas van tan mal. A algunos sí. Hay gente que te vende puts de eso y una estrategia que históricamente ha sido súper rentable. Pero quién sabe, dado que no tenemos la función de utilidad de todo el mundo ni del mercado en agregado, es difícil suponer que estamos prediciendo mal. Quizás son simplemente preferencias. Y me encantó que metiste la esperanza. La otra vez cuando hablamos de Bitcoin, decíais que la gente que echaba felicidad
Gonzalo es Sí. un psicólogo. No sé qué ahí está haciendo ahí, economista, nada cosa. Es que bueno, la plata no es algo en sí mismo, ¿ah? Todos tenemos funciones de utilidad y las funciones de utilidad las hemos puesto con numeritos que se ven bonitos y que normalmente dependen de la plata por el consumo que puedes tener, pero efectivamente no son así, son mucho más abstractas. Y como economistas somos buenos para tratar de hacerlo en un cuadradito chico que uno pueda entender y ponerle codo, como le dicen, pero los humanos somos personas complicadas, po. O sea, somos complicados, las preferencias pueden ser muy distintas y encontrarle valor a eso te ayuda a justificar hartas cosas que de otra forma podrían ser aberrantes. Es psicología, no es behavioral, pero es psicología porque las preferencias son diferentes. En otras palabras, somos animales. Somos animales financieros. O sea. Pero es el origen Esa va a ser de este la nueva podcast. intro del podcast. Oye, iba a ir un poco resumiendo, a ver si lo entendimos bien, y ahí complementa todo lo que obviamente diga que está completamente equivocado. Pero nosotros como humanos, animales, queremos tomar mejores decisiones y tenemos distintas cosas dando vueltas. Con Francisco hemos hablado que las noticias son muchas veces puro humo porque tienen sesgos de captar la atención, sesgo de negatividad, etc. Bueno, muchos sesgos, que en paz descanse Daniel Kahneman, que nos dejó hace poco tremendo aporte a todo este mundo. Pero tenemos que ir a buscar la información que nos dé más valor. Y dentro de eso, y como algo no tan común, porque podemos ver los precios de las acciones y ver como, oh, subió Tesla de haber estado haciendo las cosas bien. Pero eso también se puede ver en otros lugares. Y aquí entran los mercados predictivos, que es armar un mercado para cosas que pueden suceder en el mundo. Y cómo esas cosas, lo que se mueva, lo que digan esos mercados, nos está dando información. En el caso, por ejemplo, de las elecciones, más allá de las encuestas, hay otras personas que también están estimando qué tanto algo puede ocurrir o no, y qué mejor forma de tratar de hacerlo bien que poniendo plata en eso, skin in the game, como dicen los gringos, y eso al final nos entrega una fuente de información alternativa, valiosa y con el sesgo de tratar de que sea real. Vamos o menos por ahí. ¿Qué más le Creo que lo agregaría? dijiste mucho más conciso y hilado de lo que yo lo hice, así que sí, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. Eso sería esencialmente. Buenísimo. Cortemos todo el Vamos capítulo, entonces entonces dejemos aparte nomás, Pablo. Uno cortito. Pero vamos a lo entretenido. Vamos a una cajita Pandora para salir de la seriedad, para salir de los mercados, salir del mundo. Porque la pregunta que te tengo, Gonzalo, es: tienes un día para cambiar de zapatos, cambiar de persona con otra persona en el mundo durante 24 horas. ¿Con quién Uy, cambiaríais de lugar y por qué? qué Tómate buena tu tiempo. pregunta. Estoy viendo quién podría ser. Probablemente estoy pensando en Hollywood. Como algo relacionado con el mundo de las películas, de alguien que esté muy, muy Ryan metido Gosling. ahí. Podría ser. No estoy convencido si es un actor o un director. Mm. Cuidado con los directores. Mira, Están medio funados. hay actos bastante. No. Mira, quizás podría ser Christopher Nolan un día que está en la sala de edición. Eso puede ser bien interesante. Las más obvias igual pueden ser entretenidas. Trump quizás en un día que esté haciendo alguna cosa divertida en la Casa Blanca podría ser interesante también. Estaba pensando en algún superdeportista, porque creo que también esa emoción debe ser muy Meter difícil un gol. de agarrar, pero me imagino que aunque me cambie el cerebro me voy a cansar como ellos, así que quizás eso lo descartaría. No, pero creo que es válido cambiar de cuerpo completamente. Puede ser Lionel Messi por un día. Para ir a la IKEA en Miami, no, en otra época quizás habría sido... Pero no, sí, si te leo bien el ángulo, creo que lo planteáis desde la curiosidad. Me gustaría como sentir qué sienten estos gallos, me gustaría sí, como desde ese lado, más que porque uno lo podría ver del otro lado, es decir, ok,
un día soy LeBron James para ir a sus carretes y qué sé yo, ¿cachai? Pero me gustó como ese ángulo de curiosidad de cómo será esta gente y qué siente. Está bueno. Y que No, ve. totalmente. Eso yo creo que sería lo más interesante. Ojalá te toque un día bueno y no un fin de semana normal con alguno de estos, eso sí, para que aprovechar los zapatos cambiados. Buenísimo, tremenda entrevista. Me encanta este formato mixto de nosotros comentar un rato algo y después cerrar con una entrevista. Obviamente no se nos ocurrió a nosotros, sino que lo he escuchado en los podcasts los más producidos, los gringos de, no sé, iHeartRadio y cosas así, en NPR también, en NPR, que mezclan, hacen como un periodismo investigativo a través de podcasts que es mi sueño hacer. Lamentablemente mucha pega y ellos tienen equipos de 5 personas por capítulo. Entonces, vamos a tratar de hacer más de estos capítulos. A mí por lo menos me encantan. Cuéntenos también qué les parece el formato. Ahora que Spotify permite preguntas y respuestas ahí mismo, los esperamos sus comentarios como siempre. Ahora los podemos responder. Antes nos decían como, oye, manden el link de esto y no teníamos cómo responderle a esa persona. Pero eso, Oye, así que esperamos que les haya gustado. di la verdad, Rosa, también, si tomamos la decisión de hacer un capítulo de mercados predictivos, después no supimos cómo cerrarlo y el randomness nos llevó a que dijéramos, oye, hagamos un capítulo de apuesta. Y ahí dijimos, bueno, esto lo de Gonzalo está súper bueno, es contenido muy duro, muy inteligente, que complementa esto otro. Y es ejemplo de todo lo que hemos hablado. Uno se prepara, trata de hacerlo lo mejor posible, pero hay muchos imponderables que hacen que el mundo se vaya acomodando de una u otra manera. Ahora, nosotros tratamos de acomodarnos para Yo lo seguir veo, haciendo capítulos. Dale. yo lo veo distinto. Los puntos se unen hacia atrás, diría un gran mentor, Steve Jobs. Teníamos cosas buenas por todos lados, pasó tiempo y encontramos la forma de hilarlos. Hay randomness, exactamente, pero los puntos se unen hacia atrás. Creo que esa es de las que más me quedo. Y en la medida que más pasa el tiempo, más puntos se empieza a conectar hacia atrás y la frase empieza a ser cada vez más recurrente en mi cabeza. Creo que si te lo dicen a los 20, pero ya ahora que estoy llegando a los 40, como que me ha pasado muchas veces. Y está bueno, hay que creer en esa filosofía. Lo importante es saber adaptarse y ir preparándose para que esos puntos cuando se vayan conectando, tú puedas capitalizarlos de la mejor manera posible. Así que esperamos que les haya gustado el capítulo, que tomen mejores decisiones en su vida. A este lado de la pantalla, de pie, Pablo Riemann, al frente mío, sentado, Francisco Verdugo. Nos ayuda también Nelson en la edición de los videos. Seguimos trabajando arduamente para ustedes. Muchas gracias por participar. Participen en la comunidad y nos estaremos viendo prontamente, queridos animales. Animales.